Desde hace muchos años la Iglesia tomó un camino muy interesante que es el que conocemos como catequesis familiar. Significa que se trabaja con los padres y los padres con los chicos, ¿no? Padre y madre. Por eso que, aunque nos lleve mucho más esfuerzo, claramente es mucho más rica una catequesis donde se trabaja en familia que donde se trabaja solo con los niños. Este año, si adaptamos entonces nuestra forma de trabajo, necesariamente siempre va a ser catequesis familiar o podemos decir catequesis dada en casa. En este marco de la catequesis en casa, en este marco de la fe vivida en casa, nos viene muy bien la segunda lectura de hoy, que es la carta de San Pedro, donde les hablaba la importancia de Jesucristo como piedra angular, ¿no? La piedra angular en una construcción es la que traba todo lo demás. Si falta esa sola piedra, se destraba. La piedra que ustedes rechazaron, le decía a los judíos, se ha convertido en la piedra angular. Jesús es la piedra angular, la piedra fundamental, la que no puede faltar, la que si falta se cae todo, se descalza, no se sostiene. Y les hablaba a ellos para que vayan fortaleciendo su fe en Jesús, reconocerlo justamente a Jesús como esa piedra angular, como esa piedra elegida, esa piedra preciosa, y el que deposita su confianza en ella no será confundido. La importancia de aprender a confiar en Jesús. Hay momentos de la vida donde a veces somos más indiferentes, hay momentos de la vida donde la necesidad a veces nos apura y nos ayuda, nos obliga de alguna manera como a poner nuestra confianza en Dios con mucha más crudeza. Hay otras etapas en la vida donde nuestra fe ya está más madura, más probada, más sostenida, entonces sea lo que fuere, o en alegría o en tristeza, nuestra fe sigue firme igual, ¿no? Y hacia eso tenemos que ir caminando. Que la fe no sea solamente un sentimiento, que porque estoy contento creo en Dios o porque estoy triste Dios me abandonó. Hay veces que nos va a ser fácil entender y otras veces que nos es muy difícil entender, porque no siempre la voluntad de Dios coincide con nuestra voluntad. Fíjense cómo Jesús nos enseñó a rezar el Padre Nuestro, que se haga tu voluntad. Esa es la clave del cristiano, ¿no? Una fe que no depende de lo que yo quiero, de lo que yo deseo, de lo que yo busco. Por supuesto que el mismo Jesús nos enseña a pedir, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Pero también junto con eso, y al momento de enseñarnos a rezar, nos dice, pero que se haga tu voluntad. Y quien cumple la voluntad de Dios siempre va a encontrar la perfecta razón de su vida, siempre. No quiere decir que siempre lo entienda, que siempre lo entendamos, que siempre nos sea fácil. Recordemos las palabras de Jesús en la cruz. El momento más difícil de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? También en el camino de la fe nosotros podemos tener ese sentimiento de la soledad, del abandono, de la tristeza, pero sin embargo, más allá de lo que sienta, Jesús será nuestra piedra angular. La carta de Pedro, él habla, dice, ustedes son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Podemos decir con toda la certeza que Jesús nos ha elegido para no caminar en tinieblas y para ser testigos de la luz. Tenemos que anunciar las maravillas, pero ¿cómo voy a anunciar algo si primero no lo vivo? Por eso que en este tiempo de oración en familia, de rezo de la misa en familia, de rezo del rosario en familia, que sea también un tiempo para echar raíces y no raíces individuales, ¿no? Raíces juntos en familia, de rezar juntos, pidiéndole a Dios que nos ayude a crecer en la fe. Lo que le pasó en el Evangelio de hoy, ¿no? Como Jesús le responde tanto a Tomás como a Felipe, tanto tiempo estuve con ustedes y todavía no me conocen. Hay como una especie de cansancio en las palabras de Jesús, ¿no?
Es muy probable que esa frase de Jesús también nos pueda pasar a nosotros. Desde chiquitos fuimos bautizados, desde chiquitos nos llevaron a catequesis, tomamos la comunión, pero lo conocemos a Jesús, lo conocemos de verdad. Jesús creció nuestra fe. Nosotros crecemos por naturaleza, sin ningún esfuerzo propio, lo que es el crecimiento humano, pero crecer en edad no quiere decir crecer en sabiduría y ni crecer en gracia. Tenemos que crecer en la fe también, tenemos que madurar en la fe. Si no, nos va a pasar como le reprochó Jesús a Felipe, ¿no? Tanto tiempo y todavía no me conoce. Y en esto podemos ir aprendiendo unos de otros. Si hay alguien a quien Jesús valoraba en el camino de la fe, es a los pequeños. Los sencillos y los pequeños son los que están primero en el reino de los cielos, ¿eh? Son los que ven a Dios con mayor facilidad. Por eso que también no nos asombremos que muchas veces los niños son maestros en la fe, porque su fe sencilla es la que entiende con mayor facilidad la cercanía de un Dios que es Padre. Vamos a pedir en esta misa que Él sea entonces esto para nosotros, la piedra angular, el sentido más profundo de nuestra vida, y que sea Él de verdad nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida que nos conduce al Padre. No se puede ir al Padre si no lo hacemos por Jesús. El único que nos da la vida, el único que nos salva es Jesús. Y para eso vino, para salvarnos. No vino para condenarnos, sino para que seamos salvados por Él. Vamos a pedirle a Dios entonces que en este tiempo especial de oración en familia, podamos ir creciendo juntos en familia nuestro conocimiento de Dios, nuestro conocimiento de Jesús, para estar cada día más cerca de Él, y estando cerca de Jesús, estemos cada día más cerca de Dios nuestro Padre.